Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas 23:46. Un solo versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el día de ayer, jueves festivo, nosotros meditamos sobre una de las palabras más incomprensibles que nosotros hemos escuchado de la voz de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendiendo también que por alguna razón las dijo en otro idioma, en un idioma que en ese momento los judíos ortodoxos no querían cambiar, pero la gran mayoría del pueblo estaba cambiando, que era el arameo. Eli, Eli, lama sabactani. Y el evangelista Mateo lo traduce para nuestros oídos diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un hombre sufriente en la cruz, clavado. Un hombre que había sido torturado, que no había dormido, no solamente agonizante, sino agotado. Es el hombre que está en la cruz. Y esta última palabra es la que sale de su garganta. Yo no sé si ustedes pudieran llevar su imaginación, porque este evento fue un evento público. No habían 2, 3 personas. Jerusalén había salido a ver. El ejército romano, parte de él, había salido a ejecutar esta orden. No estaban solamente los apóstoles y los familiares de Jesús. Habían 2 ladrones más, que con él habían subido al Gólgota, al monte de la calavera, según los escritos bíblicos. Por eso yo les pido que solamente imaginen eso y que dejen de hacer lo que estén haciendo, para que estén concentrados en lo que estoy tratando de comunicarles. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros estamos tratando de recordar hoy, porque está en la palabra del Señor, es un acto de amor de Dios para con la humanidad, que no es una historia mítica como nos quieren hacer creer algunos. Hoy en día está saliendo las noticias que la IA, Karina, ¿qué es una IA? Eliana, ¿qué son las IA? Muy bien, la inteligencia artificial. Dice que es un mito. Ahora le creen más a un computador que a la misma historia. Sin embargo, lo que está descrito aquí es bastante tenebroso, cruel. Es lo que le pasa a muchas personas cuando ven que atropellan a alguien y la gente se acerca a mirar. ¿Qué pasó? Nadie está diciendo es mi familiar, es un amigo, no, quieren ver qué pasó. Si le arrancaron una cabeza, si quebraron las piernas o si simplemente lo tumbaron. Si no le pasó nada, se acerca, ay, no le pasó nada y se van. Y si no, se quedan ahí. Porque ese es el corazón del ser humano. El texto que nos narra el evangelista Lucas dice lo que Jesús clama con el poquito de aliento
que tiene. Pero el texto nos dice que Él lo hizo con gran voz. ¿Ustedes se imaginan cómo lo hizo? Está clavado en la cruz, está ahogándose en su sangre, está por dar su último suspiro. No tiene sed de venganza, no tiene ira ni amargura. Él voltea sus ojos al cielo, ese cielo que está oscurecido hace 3 horas que está sufriendo. Y tal vez lo único que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Escritura dice: y habiendo dicho esto, expiró. Lo que en otras palabras quiere decir que Él murió. O sea, su cabeza reposó sobre su cuerpo. Descansó, colgado del madero. Solo piensen ustedes un poco en esta situación. ¿Qué es lo que estarían las personas clamando frente a este cuadro tan difícil? ¿Qué estaría en su corazón? Yo no creo que ellos estarían diciendo: bien hecho, es una persona malvada. ¿Qué estarían pidiendo por él a Dios? Porque todos los que estaban ahí, en su gran mayoría, eran judíos. ¿Usted qué pediría por una persona que está sufriendo y agonizante en una cama, en su lecho de muerte o en el lugar donde esté muriendo? Ok, que Dios tenga misericordia. Pero ustedes han entendido qué es la misericordia. Ayer lo expliqué un poquito. Porque la misericordia es ponerse, de acuerdo a los griegos y al lenguaje griego, en las miserias del otro con el corazón. Pero desde el lenguaje hebreo es totalmente diferente en un sentido. Viene de 2 raíces hebreas, rajamín y gesed. El término misericordia en hebreo en el Antiguo Testamento es rajamín, que significa vísceras, o en un sentido figurado expresa de lo profundo, de lo íntimo, de las entrañas. El segundo término que conforma la palabra misericordia es gesed, que es sinónimo al anterior. El mismo se manifiesta gracia, clemencia, compadecerse, perdonar, conmoverse. ¿Saben qué me parece particular? Que las palabras de ayer el Señor Jesús las arrancó de las Escrituras. Y estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, las arranca también de las Escrituras del Salmo 136, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros leímos hace un instante que siempre que vemos el actuar de Dios, es para siempre su misericordia. Y hagan memoria, ¿qué es lo que decía el Salmo 136? Básicamente que la misericordia de Dios es en favor de su pueblo y en contra de aquellos que no son su pueblo. Ahora yo les digo, ustedes son creyentes, seguidores de Cristo. Hoy hemos venido a aprender, porque a veces solo lo aprendemos para nosotros. Decimos: el Señor murió por mí. Y es verdad, murió por los creyentes, por los que tienen fe.
Sin embargo, aquellos que tienen fe tienen que aprender a tener misericordia. Lucas 6, 36, 37, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, no juzgaréis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Saben? El Dios de la misericordia, ese Dios que invocamos frente al dolor de los demás, nos pide que nosotros tengamos misericordia. Aquel que manifiesta el perdón en la cruz del Calvario, tomando la vida de su Hijo y perdonando nuestros pecados, pide que nosotros también perdonemos a los demás. Y aquel que tuvo misericordia y perdón por nosotros y nos amó en la cruz del Calvario, nos llama también a ser personas que amen a su prójimo. En el contexto, mis amados hermanos, Dios tuvo misericordia. Pero yo les pregunto, ¿ustedes ven la misericordia en la cruz del Calvario? Vayan a sus Biblias a Lucas 23, por favor. Porque quiero que junto conmigo miremos cuánta misericordia puede tener Dios. Y no apresuren su mente a sacar conclusiones. Juan David. Versículo 39. Uno de los dos malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántos malhechores habían en la cruz? Dos. Hay uno que le cuesta creer en Jesús. ¿Por qué le cuesta creer en Jesús? Lleva 3 horas colgado, de la hora sexta a la hora novena, humillado, vilipendiado, insultado, sangrante. Nadie lo ha socorrido. Hay 2 personas al pie de la cruz. Está María y está Juan el Bautista. No, Juan, el discípulo amado. Y los demás discípulos, y todos los seguidores, y todos los que le sanó. Yo me hago una pregunta. Como pastor, a veces yo digo, ¿dónde están todos los que piden oración? ¿Dónde están todos aquellos que dicen que Jesucristo es su Señor? ¿Dónde están todos aquellos que piden por pan? Que piden por trabajo. ¿Dónde están? Jesús estaba solo en la cruz. Estaba tan solo que el Padre lo había abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay un hombre que lo injuria, lo acusa. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Yo no estoy diciendo mentiras. Él está ahí. No está ahí para seguir a Jesús. Está ahí porque le toca. Porque era un ladrón, un malhechor. Un hombre que estaba pagando por sus culpas. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, yo que soy malhechor, tú y el otro que son malhechores, si tú eres el Cristo, ¿sí me están comprendiendo?
Tal vez porque en ese momento la persona de Jesús frente a lo que veíamos era poco creíble. ¿No se han preguntado ustedes a veces por qué hacemos lo que hacemos? Porque a veces no vemos resultados. A veces en casa pasa eso. Llevo la comida, me preocupo por mi familia, me esfuerzo con todo el corazón y lo que recibo son solo reclamos. A veces hay una esposa que hace su comida, ordena la casa y cuando viene el esposo lo único que recibe son quejas, o a un esposo cansado, sin que valore lo que se ha hecho en casa. O a veces están los padres y llegan los hijos y no miran todo lo que se ha hecho. No lo saludan muchas veces, ni siquiera a uno. Este hombre en la cruz le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Verifiquen el sonido que no quede muy alto. Respondiendo el otro, ya pasamos al otro hombre en la cruz, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Yo solo quiero quedarme aquí porque acá hay una coma. Mientras que un hombre en la cruz está mirando a Cristo y no está creyendo que sea el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el otro hombre que está en la misma condición, colgado, clavado, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es muy interesante. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, la pregunta sería, ¿se está refiriendo a Jesús o está refiriéndose a Dios? ¿Ustedes qué piensan? Él en su corazón está diciendo: oye, Dios, perdona porque mi compañero no está, o se está refiriendo a Jesús. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este es un momento que yo quiero que tú evalúes. Jesucristo crucificado, coronado, tenía un título que decía sobre su cabeza: este es el Rey de los judíos. ¿Quién creía en él? Es el momento de toda la vida de Jesús el menos creíble para decir que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Rey de los judíos. ¿Por qué razón? Porque está clavado en la cruz. Sin embargo, este hombre recibe algo que el otro no tiene. Por eso, mis hermanos, nosotros no creemos en Dios porque recibimos un milagro. No creemos en Dios porque nos da cosas o porque nos libra de la muerte. ¿Saben por qué creemos en Dios? ¿Quién sabe? Porque nos dio la salvación, porque nos dio el don de la fe para poder decir: yo creo. No importa si nuestra salud está bien o está mal. No importa si nosotros anímicamente estamos bien o mal. No importa si la economía está bien o mal. Acá el hombre en la cruz le dice al Señor Jesús: oigan, y no vayan a pensar que es que la cruz estaba ahí al piecito, estaba a unos metros. Este hombre tenía que gritar a lo lejos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, y miren, mis amados hermanos, porque este es nuestro Dios, este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador, este es aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Va a tener un acto de misericordia. Y recuerden que la misericordia nosotros la clamamos para el necesitado. ¿Qué era lo que necesitaba el hombre en la cruz?
probablemente todos dirían que lo bajen de la cruz y viva. No, él necesitaba escuchar las palabras de Jesús y morir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no sé si nuestra traducción está mal traducida o no, pero yo quiero que pensemos en algo. ¿Cuándo le dice Jesús al ladrón que estará en el paraíso? ¿Cuándo? Ok. Esto es interesante para nosotros porque el versículo 43 que estoy leyendo es el que nos tiene que... Es que miren lo interesante. Él le dice y le promete que hoy su salvación es segura. No que hoy estará con él en el paraíso. Por una sencilla razón. Jesús estará su cuerpo 3 días y 3 noches en la sepultura. O sea, ni el mismo Señor Jesús estará hoy en el paraíso. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es una buena traducción que nosotros hagamos esto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque en su agonía, en sus momentos menos creíbles, Jesús manifestó que Él era Dios, Señor o Rey y Salvador. ¿Qué hace con este hombre? Tiene misericordia de él, tiene perdón de él, tiene amor por él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que desde la cruz nosotros hayamos recibido misericordia, perdón y amor. Ahora yo les pregunto, y se los pregunto con seriedad, ¿hay alguna persona alrededor de su vida que no pueda recibir de ti misericordia, perdón y amor? Porque todos los días, todos nosotros lo recibimos. Todos los días nosotros podemos disfrutar de la última palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la confianza de Jesús en la cruz? Es la misericordia de Dios. Ese amor bondadoso, entrañable, que solo le hace el bien a aquellos que solo pueden a veces hacer el mal. El texto que nosotros estamos estudiando de esa última palabra tiene algunos detalles extraordinarios. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena, recuerden que es la hora novena de los judíos. Los judíos tienen un calendario lunar y no solar. ¿Qué quiere decir? Que el día comienza a las 12 del mediodía y termina hasta el otro día, las 12 del mediodía. La tarde y la mañana, como dice en Génesis capítulo 1. Dice, fue la tarde y la mañana y fue el día primero. Ellos no cuentan las horas como nosotros la contamos. Por eso la hora novena viene siendo las 3 de la tarde. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora solo yo deseo que ustedes vean cuánto amor hay de nuestro Dios, que desde la cruz revela el carácter de justicia y gracia. Y aunque Cristo crucificado
Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, impartiendo misericordia, perdón y amor a aquellos que no hicieron posiblemente nada en la vida para merecerla. ¿Por qué estaba el ladrón en la cruz? Por malhechor, por ladrón. ¿Tendría la oportunidad de adorar a Dios en vida, traer sus diezmos, servir en la iglesia? Solo si sobrevive a la cruz. Y no lo iba a hacer. El Salmo 136:3 dice: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Y quién es el Señor de los señores y no Dios? El único y verdadero. Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Estos dos textos nos dejan claro que Dios es el Señor de señores, pero este título se aplica solamente a aquel que murió en la cruz, porque Él es Dios, nuestro Señor, el que imparte misericordia aún en el momento que para muchos sería difícil el mostrar perdón y amor. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que no amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis es una visión que tiene Juan. Y el texto que yo quiero llamar aquí su atención son dos. Primero, que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Yo no sé si usted ha prestado atención a ese texto. Es el primero de los muertos, pero la Biblia dice que Dios es el vivo, es Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué entonces Juan dice que Jesús es el primogénito de los muertos? Porque la visión está en el cielo, donde están los resucitados. Y recuerden que Jesús, como verdadero hombre, murió, pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Pero aquel que es también a su vez soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra final por medio de la cual el Salvador expresa, que yo les dije que Él la tomó de un salmo, fue del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Solo de este texto Él toma la primera parte. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no toma la segunda parte del Salmo para declararle en la cruz? Porque Él no tenía pecado, porque Él no necesitaba ser redimido, porque Él no tenía a Dios, sino Él era el verdadero Dios. ¿Qué es lo que nos revela esta palabra que nosotros hoy predicamos a vuestros corazones? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La humanidad perfecta y entera de Jesús, quien desde el día de su concepción hasta el día de su muerte vino a cumplir todo lo que Moisés y los profetas habían escrito de él. Dijeron cómo iba a ser concebido en una virgen, cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, qué nombre iba a tener, cuál iba a ser su ministerio y cómo tenía que morir. Jesús en la cruz declara en otras palabras: soy verdadero hombre y no como hombre alguno que haya venido a este mundo. Un hombre que, siendo el unigénito Hijo de Dios, cumple como todo hombre en cuerpo real la justicia que por mandato de Dios había pedido para rescatar a los suyos. Encomiendo mi espíritu. Esto es significativo para nosotros. Como verdadero hombre, Él muere
¿Y qué significa la muerte? Separación, muy bien. Esto es la parte interesante. Él es separado de su cuerpo mortal, real, de su espíritu inmortal. Acá se cumple lo que la Escritura nos ha prometido desde Adán y Eva. Él es el Cordero de Dios, presentado con su último aliento como sumo sacerdote, el sacrificio vicario por nosotros, el pueblo elegido, en el altar del sacrificio, en la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso, que recibe con agrado el verdadero y suficiente sacrificio. Voy a leer unos textos para comprobar lo que estoy diciendo. Juan capítulo 1, versículo 29-31. Juan 1 es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Abres tu Biblia ahí, vas al capítulo 1, versículo 29. Dice de la siguiente manera: el siguiente día, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan ve a Jesús y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora yo les pregunto algo que ustedes deben saber de Cristianismo 1:1. ¿Quién era mayor, Juan el Bautista o Jesús? El arcángel Gabriel, ¿a quién anunció primero su embarazo? A Zacarías y su esposa Isabel. ¿Se acuerdan que Zacarías no lo podía creer y quedó mudo por incrédulo? 6 meses después queda en embarazo María. Ahora, ¿por qué el texto? ¿Será que es un error de la Biblia? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿qué más dice? Y yo no le conocía, más que fue manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Se los explico y se los cuento para aprender. Él no se está refiriendo a Jesús humano. Ellos eran primos. ¿Se conocían o no se conocían? De hecho, Juan, desde el vientre, cuando sintió la presencia del Señor Jesús, dice la Biblia, se movió en el vientre de María adorando a su Señor y su Salvador. Pero dice aquí que humanamente él no le conocía. ¿Cuándo le conoció? Cuando Dios le reveló que aquel que era su primo, que había jugado con él, había crecido con él, habían caminado con él, él era el Mesías, era Dios con nosotros, el Salvador, el Cordero de Dios. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que ya no tenemos que celebrar nuestra Pascua. ¿Por qué? Ya fue celebrada. ¿Dónde fue celebrada la Pascua? Que es por todos nosotros, una y suficiente. ¿Dónde murió el Cordero de Dios? En la cruz, muy bien. Y nos vamos conectando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir.
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Cuando Jesús clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él manifiesta que es verdadero hombre, es verdadero hijo, es el unigénito Hijo de Dios hecho hombre en cuerpo, que está entregando su vida como el Cordero de Dios, cumpliendo toda justicia. Él es nuestra Pascua. A través de ese acto, jurisprudencialmente fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Ahora yo quiero que ustedes vean esa imagen que para todos los hombres es despreciable, es terrorífica, es aún de decir, ay, pobrecito. Es que Cristo estaba en un momento de victoria, del cumplimiento de la palabra del Señor, porque Él, como verdadero sumo sacerdote, como dice la Escritura, miren, Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Jesucristo presentando su propio sacrificio. Hay una palabra antes que no está en el Evangelio de Lucas, está en otro evangelio, donde él dice tetelestai, o todo está pagado, todo está consumado, no hay nada más que hacer. Amados hermanos, Él es el sacerdote para siempre. Ese sacerdote que Hebreos 7, 15, 22 dice que fue ordenado según la orden de Melquisedec y no según la orden de los hombres, que desde Moisés y Aarón fueron ordenados. Encomiendo mi espíritu son las siguientes palabras que Jesús pone en la cruz después de decir Padre. Estas palabras son la base fundamental y que nos dejan reflexionar a cada uno de nosotros, porque en su boca no hay queja, no hay acusación, no hay celo o venganza. En su último aliento, Él evidencia su amor por su pueblo, su amor por su Padre, su amor por la voluntad de Dios. Él está presentando su sacrificio voluntario. Jesús puso su vida gustosamente. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y qué es lo que escuchamos en la cruz del Calvario? Solo el lamento de un hombre que clama a Dios: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Yo quiero que tú escuches la voz de ese sacerdote que presenta su propio sacrificio voluntario. Él en la cruz es sumo sacerdote y es el verdadero Cordero de Dios. Y en un solo acto maravilloso, poderoso, te arranca a ti y a mí de las tinieblas para darnos vida y vida en abundancia. Lucas 9, 22 al 27, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La gran mayoría de las personas quieren salvarse por sus buenas obras. Es como aquel que reza y peca, empata. Se lo pongo de otras maneras. Usted peca y quiere hacer una buena obra y piensa que empató. Acá Jesús nos dice que la salvación es gratuita. Es necesario que Él padezca para el perdón de nuestros pecados. Versículo 23 de Lucas 9. Y decían todos, si alguno quiere venir, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo la verdad, que hay algunos que los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Estos textos que yo les estoy rezando o recitando o declarando o leyendo tienen un propósito: convencerles. Jesucristo como verdadero sacerdote, Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios, lo hizo no de mala gana, no como cuando un hijo uno le pide algo y lo hace como que me tocó hacerlo. Los textos que dicen aquí dicen que era necesario, que Él lo hizo con gusto, que lo hizo diligentemente y los hizo, mis amados hermanos, con una claridad que nosotros a veces olvidamos, reconociendo para qué fue llamado. Jesús no está muriendo, está comprando, ganando con su sangre en obediencia al Padre, su Padre, cumpliendo toda justicia en amor y lleno de misericordia. Por eso, las palabras finales de Él en nuestro texto nos dan una clara idea que hasta el último minuto, hasta el último segundo, Él no tiene una queja. Él está convencido, dichoso, y entregó su vida. El texto nos dice, cuando hubo dicho esto, expiró. ¿Qué significa la palabra expirar? Dar su último aliento. Yo no sé si ustedes han presenciado la muerte de alguien y sienten como que se desgonza el cuerpo, y algo como sale de él. Entregó su vida, no se la arrebataron. Él pudo haber huido. Él pudo haber invocado a la corte celestial, a un solo ángel,
El Antiguo Testamento nos presenta la historia que Dios llamó un solo ángel para acabar con más de 180,000 hombres en una sola noche. Poca cosa hubiese sido acabar con sus enemigos en el Gólgota. Nuestro Señor Jesús entregó gustosamente su vida, no se la arrebataron. Amados hermanos, entregó todo lo que tenía. ¿Saben? Él no es mezquino. Él es todo contrario, generoso, dadivoso. De hecho, Él mismo le dijo a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros. En Juan 14 le dice, si no me equivoco, espérame, voy a verificar porque si no, de pronto digo algo que no. Sería 14:1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor entregó todo lo que tenía, no solamente su vida. Al que cree lo hace coheredero o heredero junto con Él de todo lo que a veces nosotros luchamos. En este mundo la gente lucha por riqueza, por honor, por títulos, por bienestar, hasta la juventud eterna quieren tener. Cristo, en una sola palabra, te dice: cree en mí, porque eso Él lo da permanentemente. Entregó su vida cumpliendo al pie de la letra la voluntad del Padre, desde que Él estuvo en el vientre de María. Desde el primer día que Él nació, fue recibido como rey, caminó como rey, anduvo como rey, en medio de una familia que no tenía la realeza o la distinción humana, pero tenía la realeza y la distinción que Dios da a sus hijos: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Confiando no en lo que sus ojos ven, sino en la promesa del Padre. Él entregó su vida cumpliendo al pie de la letra la voluntad del Padre. Comenzó a hacer milagros cuando el Señor lo invistió de poder, o lo revistió, o lo ungió. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, la paloma descendió del cielo, se posó encima de él. ¿Y qué voz escuchó? Una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es Jesús, que dio cada día de su vida, cada minuto, cada segundo, en pos de la voluntad del Padre. Entregó su vida en calma, confiando en el Padre. Él no le dice: Padre, defiéndeme, estoy sufriendo. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque cuando entregó su vida, manifestó toda justicia en favor de su pueblo, para el perdón de nuestros pecados. Entregó su vida manifestando misericordia. Ni tú ni yo nos ganamos la salvación y el perdón. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Para muchos esto es una locura, para muchos es inaceptable. ¿Cómo Dios Padre va a tomar la vida de su unigénito Hijo? ¿Cómo puede ser posible? Es que Él venía en rescate de pecadores, de hombres y mujeres pecadores, como eres tú, como soy yo.
no conocen el amor de Dios. Y cuando hablan del amor de Dios, hablan de una caricatura, como de un viejito bonachón que pasa por alto todo, perdona todo. El amor de Dios requiere justicia, cumplimiento de su justicia, de su ley, de su palabra, pero también requiere de su misericordia. Amados hermanos, este texto nos muestra que Jesús murió despojándose de quien era, Dios. Solo Dios puede tomar esa decisión. Como verdadero hombre, da su vida sin reserva para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo tengamos herencia junto con Él en la eternidad, para que tú y yo podamos decirle a su Padre, Padre. Hoy yo te invito que entregues tu vida al Señor, que dejes de vivir entre dos mundos, el de las tinieblas y el de la luz. Hoy te ruego por las misericordias de Dios, ríndete, entrega tu vida, sirve al Señor y predica de las grandes y maravillosas obras que Él ha hecho, que Él hace y que hará, si crees en Él. Él murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Cree en Cristo y ten la plena seguridad de que vivirás para siempre. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 10 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo quiero que tú pongas nuevamente tus ojos en la cruz, en esa última palabra que el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no lo hizo con tristeza, lo hizo con gozo. No me expliquen porque no sé cómo explicarlo. Porque se estaba ahogando en su sangre, estaba dolido de la corona de espinas, había sido flagelado, crucificado y estaba agonizante. Acá dice textualmente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual como también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted me está entendiendo, toda la vida de Cristo es una predicación. Toda la vida de Cristo nos debe llamar a renunciar a esa vida ególatra, narcisista, donde mi preocupación más grande es: ¿y qué va a ser de mí, Señor? Pues nada, si tú crees en Cristo, todo es para bien. Y nada te separará del amor de Dios. Amados hermanos,
Yo quisiera que me ayudaran y que terminemos con algo, esta predicación diferente. Y entonemos ese himno que nosotros entonamos hace un ratico, pensando en el 199, en la vergonzosa cruz. Todos son muy buenos los que hemos cantado hoy, pero este nos va a recordar este momento donde el Señor Jesús dijo: 199 en la vergonzosa cruz. Cristo nos dice que podemos morir confiadamente y entregar nuestro espíritu al Padre, como Él lo hizo. ¿Sí recuerdan estas palabras? Podemos morir confiadamente, entendiendo que nuestro espíritu lo guarda Dios Padre como Él lo hizo. Él es el que nos va a resucitar, nos llamará de entre los muertos. Si es la tierra, si es el agua, si es del fuego mismo, nuestro cuerpo será devuelto. Y nuestro espíritu está guardado como Dios guardó el espíritu de su Hijo. Y resucitaremos para el favor de Dios. Himno 199 en la vergonzosa cruz.